Radio. Enlázate a la entrevista. 9 de la mañana con 20 minutos, ya se encuentra con nosotros el licenciado Fernando Elizondo Barragán, exgobernador de Nuevo León, y aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Zenón? Muy buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Enlázate Radio. Pues sí, vamos a hablar, como les comentamos al inicio del programa, sobre los moches y las disputas. ¿En qué quedaron precisamente los famosos moches de los diputados federales? La exigencia de los exgobernadores, la reacción de la dirigencia nacional. ¿Qué va a pasar realmente? Josefina, Gustavo Madero y lo que viene para Nuevo León. Entre estos temas vamos a estar dialogando, pero me gustaría primero que me platicara, señor, cómo se encuentra y cómo percibe Fernando Elizondo, panista con experiencia, exgobernador, político reconocido aquí en Nuevo León y a nivel nacional. ¿Cómo percibe precisamente a la dirigencia nacional? ¿Qué es lo que está pasando y cómo la visualizan ustedes? Bueno, pues yo lo que te puedo comentar es cómo percibimos nosotros la situación desde el grupo de Panistas por México, que ciertamente encabezamos algunos de los exgobernadores panistas y otras personas. Ahí también está Luis Felipe Bravo y hay diputados y hay otras gentes, no son nada más los exgobernadores. Y no es nada más este grupo, es gente en toda la República que participa de esta intención de trabajar por recuperar la congruencia de la acción del PAN en la realidad con sus principios. Lo que caracteriza a este grupo es una preocupación general del extravío de los principios y los valores del PAN en la vida real. En la doctrina ahí están, y son principios y valores muy válidos, muy valiosos, muy buenos, pero sentimos que en muchos se han ido extraviando en la vida real. Y esto dentro del partido, en los gobiernos emanados del PAN, con situaciones que se han ido dando en toda la República. Quiero decir que esto no se refiere a cosas nada más del Congreso, el Congreso Nacional, el Congreso Federal, ni tampoco a cuestiones de Nuevo León o de algún estado en particular. Este es un fenómeno que se da en toda la República. Entonces, esta preocupación de recuperar los valores y darle congruencia es la que nos identifica. Ante esa preocupación, el surgimiento de incidentes como este que se denunció de moches a los diputados a cambio de asignar recursos a los diferentes municipios, etcétera, pues para nosotros es una señal de alarma, ¿no? Es una señal de alerta que nos pone en guardia y decimos, bueno, esto es algo que se tiene que investigar primero y se tiene que hacer algo al respecto. Nosotros creemos que en estas cuestiones de la corrupción, pues hay dos formas de tomarlas. Una es decir, bueno, pues es natural, la corrupción es parte de nuestra vida diaria. Yo creo que esa es la forma más destructiva y más dañina de abordar el fenómeno, porque la corrupción es como cáncer que nos está destruyendo, nos está frenando como país y está causando unos daños enormes. No nos damos cuenta, a veces el ciudadano común no se da cuenta. Piensa que el mal de la corrupción es que pues se llevaron un dinero público a la bolsa algunas gentes, ¿verdad? Y pues qué gachos que hicieron eso, pero bueno, pues así es, ¿no? Y no, el daño de la corrupción va mucho más allá. El daño de la corrupción incluye el hecho de que los dineros que no se van a las bolsas privadas también se van chuecos, porque la corrupción propicia que se tomen decisiones equivocadas, que se contrate al contratista inadecuado, que se hagan las obras que no tienen prioridad, y además provoca un distanciamiento de la población respecto al gobierno y respecto a los partidos y respecto a los políticos, que es sumamente dañino, porque el gobierno, los partidos y los políticos no pueden hacer nada sin la población. Y cuando la población les retira la confianza, entonces se dan situaciones muy críticas en los países. Y otra cosa que se pierde también es el ánimo de los ciudadanos de contribuir a las cosas comunes. A todos oímos todos los días y a todos nos pasa por la cabeza, ¿para qué pago impuestos? ¿Para que se los roben? Claro. ¿Verdad?
La reforma fiscal que está exigiendo un esfuerzo enorme, la voy a aceptar como una cosa necesaria cuando estoy viendo que se llevan dinero a su casa, pues produce un efecto de lo más negativo. Ya para concluir mi comentario nada más, decía, hay varias actitudes que se pueden adoptar contra la corrupción. Una es decir, esto es una cosa normal y ni modo, pues tenemos que vivir con ello. Otra es decir, hay que erradicarla, hay que reducirla al mínimo posible. Cuando yo fui por un breve periodo gobernador sustituto en este estado, establecí una norma y se las comuniqué terminantemente a todo mi equipo. No basta que no haya pruebas contundentes de la corrupción. Basta que haya duda razonable de si hay corrupción o no para que alguien se vaya. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene derecho a tener servidores públicos confiables, sobre los que no tenga dudas razonables. Oiga, pues es muy lamentable, la verdad, digo, la denuncia existe precisamente sobre estos moches que se estaban dando a algunos diputados federales. También hay una reacción por parte de la dirigencia nacional sobre este grupo de panistas por México que prácticamente los descalificaban. Si nos permite, vamos a una breve pausa, regresamos. Sí, cómo no. Eso es Enlace Radio, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, 9 de la mañana con 31 minutos, estamos platicando con Fernando Elizondo Barragán. Señor, hablamos hace unos momentos precisamente sobre estos moches, sobre esta denuncia que se hizo. Es lamentable, y qué es lo que está pasando realmente con la dirigencia nacional, señor, porque la dirigencia nacional hizo ya prácticamente una descalificación de este grupo Panistas por México. Hablaba de que ustedes eran un grupo pequeño y que había obviamente mucho más panistas. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el mensaje que les dan? ¿Y hasta dónde cree que vayan en ese sentido? Bueno, quiero empezar por aclarar que cuando nos reunimos el sábado con Gustavo Madero, el presidente nacional, inició la sesión diciendo, quiero pedirles una disculpa. Acabo de hacer una declaración en el sentido de que este grupo era una entelequia y que no existía. En realidad lo que quise decir es que no tenía una conformación formal, jurídica, que no era una organización formal, pero no fue mi intención descalificarlos. Y bueno, pues tomamos en su valor las palabras. Pero más allá de esto, de esa percibida descalificación y demás, cuando a uno le vienen a decir de una situación preocupante, de una situación alarmante, y uno dice, ¿quién es el que me lo está diciendo para ver si hago algo o no hago algo? Creo que ya está incurriendo en un sesgo, porque cuando se trata de asuntos de interés nacional, y particularmente en la política, que tiene que ver tanto con la percepción pública, el dirigir la atención a quién lo está diciendo para ver qué hago, lo que hace es distraer. En este caso el tema no es si Panistas por México es o no es una entelequia y qué tan fuerte es y demás. Eso existe en diversos estados, en toda la República, pero no está a discusión. Lo que está a discusión aquí es qué está pasando en el Congreso. Y déjame decir, y particular en la Cámara de Diputados, déjame decir algo que creo que es importante. El sistema de asignar partidas a los diputados para que ellos a su vez las asignaran a sus distritos o municipios o lo que sea, lo estableció Luis Videgaray. El actual secretario de Hacienda fue presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior, y como presidente de la Comisión de Hacienda gestionó y estableció ese sistema. Vamos a darle a cada diputado una partida, y esto era como así el dulcecito para que votes a favor del presupuesto y del paquete económico. Yo creo que es un sistema muy malo, porque lo que debe hacer el Congreso y la Cámara de Diputados es asignar los fondos a aquellos destinos que produzcan el mayor bien, no repartirlos entre los diputados. Una república en donde los recursos se reparten entre sus políticos tiene muy mal destino, no tiene buen pronóstico, digamos, porque la tarea del gobierno, del Congreso, del Ejecutivo, etcétera, es ver dónde son más prioritarios los recursos y asignarlos a donde produzcan el mayor bien.
el mayor bien común, ¿no? Que beneficie más a más gente. Entonces este es un sistema muy malo. Sin embargo, anteriormente no se había suscitado este problema de los moches, o cuando menos no había salido a la luz pública el problema de los moches, porque una cosa es que cada diputado diga, bueno, pues que se haga un puente en mi municipio donde nací, o que se haga una pavimentación en el distrito de donde soy, y otra cosa es que diga, a ver quién me da más por estos recursos y se los asignamos, ¿verdad? Claro. Ya son dos cosas muy diferentes. Entonces, esta situación es consecuencia del sistema establecido desde la época de Luis Videgaray, de la anterior legislatura, y yo creo que hay que, por un lado, investigarla, esclarecer bien cómo está la cosa, y segundo, tomar medidas para corregirla. Debo decir también que no creo que esto sea una cuestión exclusiva del grupo parlamentario del PAN, porque es algo que no se puede hacer en la Cámara de Diputados si no participan todos los grupos parlamentarios. Y dudo mucho que con este sistema, si se da el dinero a los diputados en los demás grupos parlamentarios también, no haya ninguno que se le ocurra pedir una comisión por asignar los recursos. Entonces, es un problema sistémico, sí, ciertamente hay que acometerlo, pero para eso, primero hay que reconocer el problema. Lo peor que se puede hacer con un problema es entrar en negación. No lo veo, no lo oigo, no siento que hay problema, entonces sigo adelante sin hacer nada. Lo que fuimos a pedir nosotros fue a Gustavo, fue a externarle una preocupación, un reclamo, una frustración por la situación que se estaba dando en ese y en otros temas que tienen que ver con la corrupción en el país, y pedirle que se hagan las investigaciones correspondientes y se tomen acciones correctivas. Oiga, ¿y hubo respuesta por parte de él realmente? O sea, ¿lo ven con esta disposición de arreglar las cosas, de hacer esta investigación, de atender este reclamo de este grupo de panistas por México y de la sociedad en general? Digo, porque pues ya salió simplemente a la luz pública, ¿no? Sí, pues ofreció que se estaría haciendo una investigación a este respecto, ¿verdad? Sin embargo, el mismo día, un poco antes de la junta que tuvo con nosotros, hubo una rueda de prensa o una declaración pública con alcaldes, diputados, el coordinador, etcétera, claro, para darle el respaldo. Y eso yo creo que pues no contribuye mucho a la idea de que verdaderamente se haga una investigación de fondo y se tomen acciones correctivas. Cuando uno cierra los ojos y dice, haya sido como haya sido, yo aquí apoyo a mi gente y no va a pasar nada, pues no creo que sea una buena actitud para lograr correcciones. Oye, ¿hasta dónde van a llegar ustedes precisamente para que se tomen acciones? Obviamente hay una exigencia de que se retire al coordinador, hay un apoyo por parte de la dirigencia nacional hacia este mismo coordinador de la fracción parlamentaria del PAN ahí en el Congreso. Entonces, ¿va a quedar en una simple denuncia, en una simple queja ante los medios de comunicación, señor? Digo, porque pues ya fueron, ya hablaron, les prometieron que iban a investigar, al día siguiente pues aparece con ellos y les dan el respaldo. O sea, ¿qué va a pasar realmente con eso? Bueno, Digo, ¿van a seguir los moches o nos tenemos que acostumbrar a ellos o qué va a pasar? No fue al día siguiente, el respaldo fue unas horas antes de nuestra junta, ¿no? Pero lo único que podemos hacer es darle seguimiento a estos ofrecimientos de investigación y de acción y seguir poniendo el dedo en la llaga, el punto. Estas cosas son fenómenos que se comportan distintos si están al descubierto que si están escondidos, ¿no? Cuando uno destapa un problema de estos, es como cuando destapas un hormiguero, pues todas las hormigas empiezan a correr para todos lados y cambia el comportamiento de las hormigas. Entonces, lo que tenemos que hacer es exponer los problemas para que entren en procesos de solución. Si no entran, ¿qué vamos a hacer? Pues volverlos a exponer, llamar a que conjuntemos esfuerzos para lograr resolverlos. Ahora, igual se hace una investigación y se dice, bueno, fue una falsa alarma, fue una declaración de alguien malintencionado que no le gustó lo que le asignaron y entonces quiso manchar a alguien. Puede ser, no prejuzgamos. Lo que decimos es que se investigue y después se afirme. Pero que se haga esta investigación. Pero que se haga la investigación. Oiga, señor, ¿esto tendrá que ver con un 2015?
O sea, con un 2015 en donde, pues digo, se habla ya del cambio de la dirigencia nacional, unos apoyan obviamente a Gustavo Madero, supongo que ustedes en este caso apoyan a Josefina, ¿me equivoco? Bueno, dentro del grupo de Panistas por México hay panistas que apoyan diferentes opciones. Por ejemplo, Francisco Barrio, que está dentro de Panistas por México, pues él ha dicho: yo apoyo a Gustavo Madero, es su paisano de allá Chihuahua, es gente en que él confía y demás. Otros no. Yo pienso, sí tiene que ver esto con el 15 y tiene que ver con el 18 también, y tiene que ver con el cambio de la dirigencia. En los primeros meses del 2014 va a haber cambio de la dirigencia. Y en ese cambio, pues hay dos grupos principales, el grupo de Gustavo Madero y el grupo de Calderón o Cordero. Lo que pensamos muchos en Panistas por México es que se necesita un presidente que vaya, o una presidenta, que vaya a encabezar Acción Nacional, no para un propósito de proyecto personal, sino viendo por el mayor bien del país y por el mayor bien del partido, más que por un proyecto personal, y que empareje la cancha y ponga condiciones de equidad para que los proyectos personales compitan en esa cancha. Si nos permiten, vamos al corte nacional, 9 de la mañana con 42 minutos. Llámenos 8300-2555. Soy Zenón Escamilla, esto es Enlázate Radio. Quédese con nosotros. Estamos con la entrevista con el licenciado Fernando Elizondo Barragán, el gobernador de Nuevo León. Estamos hablando sobre el tema de los moches y las disputas. ¿Qué es lo que va a pasar precisamente, señor? Parece ser que este tema de los moches, digo, es generalizado. Aquí también se manejaba en algunas columnas políticas que había un operador que era el que estaba, pues trabajando, vaya, o que estaba dando estos moches, a nivel nacional. Creo que se hablaba de Martín, si no me equivoco, de Martín López, el que estaba ahí operándole a nivel nacional precisamente al coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Independientemente de esto, ¿cuál es lo preocupante y precisamente de esta generalidad que se está dando? Y como decía usted hace unos momentos, digo, no es exclusivo del Partido Acción Nacional, también se da con gente del Partido Revolucionario Institucional y otros partidos, ¿no? Sí, estamos viendo muestras preocupantes de corrupción en los gobiernos de todas denominaciones y en diferentes estados y a diferentes niveles y por diferentes montos. Lo más preocupante es la generalización del fenómeno y que esto ya ha producido en la gente pues un rechazo a los partidos, a los políticos, al gobierno, a todo. Siento que es una situación muy peligrosa porque puede originar que la gente se refugie en el cinismo y en la apatía. Entonces diga, pues ya no podemos hacer nada, que hagan lo que quieran y yo voy a hacer lo que yo quiera y a ver cómo me despacho. Y entonces una sociedad en donde cada quien se despacha para su propia cuenta y nadie contribuye al bien común, pues se va a pique, se pierde. En México se ha medido la corrupción, la percepción de corrupción desde 93, si mal no recuerdo, por Transparencia Internacional. Estamos peor que en 93. Y yo digo, ¿cómo es posible que no podamos avanzar en esto? Es un problema epidémico muy serio, muy difícil de combatir, pero por lo mismo requiere esfuerzos muy decididos y muy concertados. Eso es lo que estamos tratando de producir. Y yo creo que los ciudadanos debemos de mantener el punto en alto. No aceptamos la corrupción, no es aceptable, porque hay gente que dice, bueno, que se roben mientras repartan. No, que repartan sin robar. Ese es el asunto, que apliquen los recursos públicos que son de todos a lo más importante y que no roben. El que se lleva recursos públicos a la bolsa, a veces se lo cobra a una constructora por una obra que hizo, a veces se lo cobra a un alcalde por los fondos que le asignó, lo que sea. Piensa que le está robando ese dinero a alguien que tiene de más y que le comparte un poquito. Y eso es una falsedad. En realidad el que hace eso le está robando esos fondos a los más pobres, a los más necesitados, porque es a donde esos fondos debían de destinarse. El que entra en actos de corrupción desde el gobierno le está robando a los más necesitados, no es a los contratistas, no es a los contribuyentes, no es a las empresas, no es al propio gobierno,
es a los más necesitados de la población. Y ese es un crimen verdaderamente inaceptable. Oye, señora, en Nuevo León, ¿cómo lo percibe usted? Pues igual, con mucha corrupción. Yo veo que la corrupción es una constante. Gracias a Dios se ha avanzado en el tema de la Auditoría Superior del Estado, se le ha dado autonomía a este órgano. Y bueno, las consecuencias de esa autonomía ya las estamos viendo. Ha rendido sus informes recientemente. Por primera vez estos informes son públicos, son abiertos al público y no nada más a los diputados. Y ahora nos damos cuenta de la cantidad de observaciones no solventadas que hay ahí, de las posibilidades incluso de acción penal que puede haber. Yo creo que es un avance muy positivo, pero definitivamente está mostrando el trasfondo de corrupción epidémica que hay. Y pues eso no nos debe de tranquilizar, nos debe de activar en contra de este fenómeno. Oye, señor, ¿cómo percibe usted el 2015? Ayer hubo una reunión de panistas, ¿acudió? No estuve yo en esa reunión. ¿No fue convocado? Pues no hubo una invitación generalizada a todos los panistas, yo recibí esa invitación, pero no pude asistir. Oiga, ahí pues se hablaba, hoy aparece en los medios incluso, pues que estaban 3 gallos, están hablando de Margarita Arellanes, de Mauricio Fernández, de Felipe de Jesús Cantú. ¿Habrá gallos fuertes? ¿Estos serán los únicos? Usted en lo personal, ¿qué va a hacer en el 2015? Pues yo creo que todavía no está definido eso. Yo desde hace algunos meses he detenido todo acto de aparición pública que pueda interpretarse como una promoción personal, porque consideré que no eran los tiempos y que no estaban las condiciones apropiadas en el partido. Yo sigo en disposición de ayudar a mi estado y a mi país en la forma que pueda. Yo entré en 1997 en el servicio público con el único propósito en mente de contribuir a dejar una comunidad mejor para mis hijos, para los que vengan después. Ese propósito sigue vigente en mí. Ahora traigo más experiencias, traigo más herramientas que pueden servir para hacer cosas buenas y están puestas a la disposición. ¿Se utilizarán o no se utilizarán? La verdad no sé, porque depende de muchas circunstancias. Depende de qué pasa dentro del partido, depende de qué pasa fuera del partido. Yo lo que puedo decir es que mi disposición personal ahí está. Oiga, yo quiero contribuir a mi comunidad porque siento que no le estoy dejando a mis hijos una comunidad ni siquiera tan buena como la que tuve yo, sino bastante peor. ¿Esta disposición podría ser apoyando a alguno de los candidatos o esta disposición sería que Fernando Elizondo encabezara precisamente este 2015? Pues ambas cosas. Para mí, con el propósito central de ver cómo produzco, cómo contribuyo mejor a una comunidad mejor para mis hijos. El camino que me ofrezca esa posibilidad es el que voy a seguir. ¿Y hay condiciones para este camino para usted, por ejemplo? Pues en el momento presente siento que no son propicias. Por eso detuve algunas de mis actividades. Pero bueno, las cosas cambian y esta percepción de que los gallos son fulano y perengano, pues yo no les resto ningún mérito a estas personas que asistieron ayer al foro, que presentaron sus experiencias de gobierno. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que se difunda. Tienen capacidad para ser abanderados, desde luego, pero tampoco hay que limitar el panorama a eso. Y creo que la apreciación esta de que esos es más bien una apreciación periodística que una decisión interna del partido o de la militancia, ¿no? ¿Cómo debe ser este proceso para este 2015, señor? ¿Cómo debe ser este proceso? O sea, debe ser abierto y habla de que, ya ve, la vez pasada pues también se cuestionaba mucho de que si había sido una elección directa, etcétera, etcétera. Mira, la verdad es que el PAN ha tenido todo desde el inicio una filosofía y una tradición democráticas. Es la manipulación de los padrones es lo que ha dado al traste con las decisiones democráticas internas. Y entonces surgieron las designaciones. Se ha mencionado mucho que a mí me designaron y que por eso perdí, que no sé qué. Yo no sé si recuerden, yo lo que proponía era que se hiciera una elección consultando a la ciudadanía. Y vuelvo a proponer lo mismo. Yo creo que está bien que la decisión sea democrática, interna, aunque hay cuestionamientos respecto a los padrones,
pero que se consulte a la ciudadanía, porque el partido no puede sentarse a verse el ombligo, tiene que estar viendo qué es lo que la ciudadanía demanda, qué necesita, qué le gusta y qué no, ¿no? Y si vas a una contienda en donde la ciudadanía, la sociedad, es la que va a decidir quién gana, pues qué absurdo entrar en esa contienda a ofrecer productos o proyectos sin preguntarle a la ciudadanía. Entonces mi propuesta es que la decisión sea democrática con base en la opinión de la ciudadanía. ¿Tiene posibilidades Fernando Elizondo de llegar nuevamente a otro puesto? Pues quién sabe. ¿Eso depende más del primero del PAN Nacional, o de Fernando Elizondo, de la ciudadanía, o de quién? No, mira, déjame decirlo de esta manera. Yo veo, y esto se los comentaba a un grupo de muchachos el sábado, la vida es una cadena de casualidades. Se van conectando circunstancias unas con otras. Un maestro mío muy ilustre decía, compañero, la vida es más audaz y fecunda que la más audaz imaginación. Siempre suceden las cosas que uno no piensa que van a suceder. Entonces, lo que uno puede hacer depende de sus propios talentos, de sus propias fortalezas, gustos, esfuerzos, pero también depende de circunstancias. Entonces, ¿qué vamos a juzgar aquí? ¿Vamos a tratar de adivinar las circunstancias? Pues yo creo que no. ¿Quieren evaluar mis talentos? Pues yo creo que soy el menos indicado para hacerlo, que lo hagan otros, ¿no? ¿Quieren saber cuál es mi disposición? Mi disposición es contribuir a la comunidad y lo estoy haciendo por diversos medios y lo haré dentro o fuera de la política, como ciudadano, como miembro de un partido, dentro del gobierno, fuera del gobierno, según perciba yo que tengo posibilidad de ayudar mejor. Muchísimas gracias Fernando Elizondo Barragán por acompañarnos el día de hoy en Enlace Radio. Gracias, Zenón, por la invitación y saludo y abrazo a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Coordinación General Francisco Torres Pérez.